Mire, yo tengo una larga experiencia de relación con el pueblo indígena. Cuando fui director del CREA en esa noble y hermosa ciudad de Cuenca, era un muchacho todavía, pues no era un mayor, insistí en que en el directorio del CREA haya un representante del pueblo indígena. A lo largo de mi vida como oficial, cuando hubo dos marchas y fui comandante del ejército, recibimos a los indígenas en Quito, hablaron con las autoridades, resolvieron los problemas. Era la época de la CONAIE auténtica. La CONAIE que representaba los intereses de los pueblos indígenas, que son tan dignos de respeto nuestro, porque son base fundamental de nuestra nacionalidad. Pero a partir del 2019 esto ya no es así. Usted ha observado cómo hoy hay una mezcla realmente explosiva de intereses. Por un lado, estamos en guerra con el crimen organizado. Sabemos, y de esto venimos hablando en la academia más de 20 años, que existe una estrategia de los criminales del narcotráfico de cooptar al Estado. Hemos observado, no estoy diciendo cosas que invento, tenemos ya juicios, sentencias de la existencia de una narcopolítica. Entonces, junte usted estos problemas. Estamos en guerra con crimen organizado. Qué felices estarán ellos de tener a toda la policía y todas las Fuerzas Armadas controlando este par. Estamos en problemas con la narcopolítica. Qué dichosos estarán ellos de tenerles ocupados a los sectores de seguridad y de sacar provecho de estas circunstancias. Entonces, no hemos tenido problemas como estos antes del 19. También les hago yo notar que escribió pues el señor Isa un libro con otros dos autores en el que plantea una revolución marxista, mariateguista. O sea, ya no es un levantamiento, o no puedo creer que sea un levantamiento, porque son los mismos dirigentes que esté orientado a buscar soluciones. Por supuesto, lo que hay que buscar es eso. El arma de la política no es el garrote, el arma de la política no es los explosivos o el terrorismo, el arma de la política es el diálogo. En democracia los problemas se resuelven dialogando y eso es lo que se debería esperar de una organización a la que respetamos tanto los ecuatorianos como es la CONAI. Pero mire usted, de las lecturas que usted expone, hay universidades que se han ofrecido para el diálogo, la misma Iglesia Católica. Diálogos hubieron en el año 2022, mire usted, fueron 90 días de diálogos. ¿Qué pasó con todos esos diálogos? Porque en el fondo, ¿para qué sirvieron, general? Es que no sirvieron para nada porque la narcopolítica nuevamente en acción simplemente fueron amnistiados los terroristas. Entonces, ante la impunidad, normalmente usted debe esperar que la reincidencia. Si no vivimos en democracia, si no aplicamos las leyes, si no se sancionan los actos vandálicos, se está aupando, se está estimulando que estos se repitan. Entonces, esa es la realidad. No podemos analizar el problema de ahora sin observar lo del 22 y lo del 19, porque allí está pues ya expresado un proceso que se viene repitiendo sistemáticamente. Este país requiere vivir en democracia. Este país ha luchado por tener una democracia sostenible. Este país está en una agudísima crisis económica, con déficits fiscales insoportables, con una deuda externa enorme. No hay como culparle pues al señor Noboa de estas deudas que vienen de varios años atrás, ¿no es cierto? Entonces, en estas condiciones, parar la economía del país es un acto antipatriótico, es un acto en contra del pueblo ecuatoriano. Y por eso mismo usted puede observar el repudio enorme que existe en la mayoría de ecuatorianos frente a esta forma de violencia. No es del pueblo indígena, es una minoría dirigente
ideologizada, irresponsable, que no piensa en el Ecuador, la que nos tiene en estas condiciones. Se han dado algunas reacciones violentas por parte de represión de la misma policía, miembros del ejército ecuatoriano. ¿Cómo debería ser la reacción? ¿Cuál debe la reacción de la policía, del ejército, frente a temas violentos general? Porque se están dando lecturas que de pronto pueden confundir al pueblo ecuatoriano. ¿Cuál es su lectura personal? Mire, yo todavía mantengo la cátedra pues en el Instituto de Altos Estudios, digamos, donde van los coroneles, los capitanes de navío, y conozco muy bien el sistema educativo de las Fuerzas Armadas. Se pone mucho énfasis en las Fuerzas Armadas, en los temas de los derechos humanos, del derecho humanitario. Hay una ley del uso progresivo de la fuerza. Hay lo que se llaman las ROE, reglas de enfrentamiento. Los militares, los policías no salen a patear, a matar, no. Tienen planes, tienen programas, tienen tácticas. ¿Qué quiere decir uso progresivo de la fuerza? Que al violento, el policía le dice, señores, por favor, calma. Pero si el violento le comienza a tirar piedras o usan gases, usan agua, o sea, evitando causar daño a la gente. Esa es la filosofía. Esos son los derechos humanos. Ese es el derecho humanitario. Y déjeme decirle, los jefes, los comandantes, han estudiado y saben las graves consecuencias que pueden existir si sus tropas, por orden de ellos, cometen atentados en contra de los derechos humanos, porque son delitos que se los tramitan en el campo internacional. O sea, ellos no son gente que viene a improvisar el control público. No, ellos están perfectamente entrenados. Y me imagino que los ministros, pues no, que en este caso a mí me parece un poco raro verles convertidos en sargentos, poniéndose ropa de militares, asomando en los medios como héroes. No sé pues si ellos no conozcan esto, pero yo le puedo decir que desde el general hasta el último soldado están instruidos en derechos humanos, instruidos en derecho humanitario, y no hay que confiarse mucho en videos trucados que pueden llamar la atención en sentido contrario. ¿Usted cree entonces que hay algunas alteraciones también dentro de la información? Como esto de las redes sociales se transmite un montón de cosas. Por ejemplo, vimos lo que pasó en la provincia del Cañar, la agresión a la caravana en la cual iba el presidente de la República, lanzamiento de piedras, carros destruidos, lo que pasó el domingo en San Roque, en la ciudad de Quito, armamento artesanal. Se puede evidenciar también que algunos de los manifestantes utilizan armamento que lanza cohetes, querían derribar un helicóptero en una de las protestas que se presentaron en el país, en la provincia de Imbabura. Y siempre llegamos a lo mismo, son infiltrados que están en estas manifestaciones, general. No, son parte, se llaman CDRs, Comités de Defensa de la Revolución. Fueron entrenados en el gobierno correísta, hasta el nombre, ¿no? De esta pseudo corrupta gobernanza que dicen que ha sido revolución. Entonces, estos CDRs están activos y usted, como bien plantea, los ve operando con tácticas, con armas. Si están o no infiltrados, es difícil que uno pueda evidenciar, pero sí es claramente evidenciable que si es que ellos están actuando en conjunto con los indígenas, por lo menos, la CONAIE debería evitarlos y debería poner una distancia con ellos. Estos CDRs están entrenados, tienen tácticas, tienen armamentos, tienen escudos, y no se puede decir, pues, son infiltrados, porque ellos también, la CONAIE sabe que existen, también la CONAIE sabe que operaron el 19 y que operaron el 22 en sus levantamientos. No se pueden lavar las manos por lo que están haciendo estos grupos que están entrenados para eso. ¿Qué lectura le deja a usted también, general, el haberse concentrado en la provincia de Imbabura?
Hay varios análisis políticos que se hacen, por ejemplo, que es una provincia muy cerca de la frontera con Colombia, en donde operan grupos de delincuencia organizada, grupos guerrilleros. Igualmente hay minería ilegal. Hemos visto al ministro de Defensa en operativos que empezaron el día de ayer con mucho más fuerza y hoy incluso van a rastrillar, esto es un término ya netamente que utiliza el ejército ecuatoriano, toda esta zona para limpiar esta minería ilegal. ¿Por qué se concentra el paro exclusivamente en estos 22 días de una manera tan radical en Imbabura? Pueden haber varias causas. Lo que sí yo sé, estoy seguro, porque yo mismo recibí una denuncia sobre que de los mineros ilegales había salido dinero para financiar lo que pasó el 2022. Fueron a dejar esa denuncia. Esa denuncia pasó a la Secretaría de Inteligencia del Estado. O sea, no es que están inventándose las cosas. Debe haber sido tramitada esa denuncia. Por otra parte, también veo que hay autoridades locales que simpatizan con estos movimientos. Ese es otro tema. Imagínese usted en una democracia. ¿Cómo puede ser posible que autoridades elegidas por todos los ecuatorianos, ¿no? En cada cantón, en cada parroquia, en cada provincia, por todos los provincianos, en fin, estén auspiciando estos actos de violencia? Hemos escuchado varias denuncias sobre lo que está pasando en Otavalo, se ha escuchado sobre la actitud de alcaldes, en fin, esas personas deben ser sancionadas. Esa debería ser una causa de revocatoria del mandato. Es deber de la autoridad en democracia, más bien actuar para evitar que se produzcan estos pasos, no para auparlos, no para simplemente ayudar a que el caos se instale en su cantón, en su provincia. General, buenos días. Tenemos varios mensajes que nos llegan a nuestro medio de comunicación. Entre ellos hablan sobre las declaraciones que usted hacía sobre que los militares, policías están instruidos en derechos humanos y que pues no hay que confiar, ¿no?, en videos truncados que pueden alterar las situaciones. Sin embargo, nos llega un mensaje que indica lo siguiente: ¿qué pasa con aquellos militares que golpearon a Efraín Fuérez y a su compañero a pesar de que estaban en el suelo y ya no representaban una amenaza para la fuerza pública? ¿O qué ocurre con los policías que le rompieron la mano a un periodista el día de ayer? ¿Acaso eso es estar instruidos en derechos humanos? Si es que hay cualquier violación de los derechos humanos, no tengan la menor duda que esas personas van a ser sancionadas, porque en ninguna orden, en ningún plan, en un procedimiento, en ningún entrenamiento, ellos tienen esta forma de actuar. Si es que alguien, porque son miles de soldados y policías que están trabajando, pero no están trabajando porque sí, están trabajando para salvarle al país del caos, para que no se siga destruyendo al Ecuador con la violencia. Entonces, dos casos aislados no marcan la conducta de una institución. Le debo decir a usted, al que ha preguntado esto, que el uso progresivo de la fuerza tiene también sentido. Si es que llegan los policías y les reciben a balazos, los policías van a lanzar flores seguramente. Y todo el mundo sabe que existen normas que son universales de respeto al derecho humanitario. El derecho humanitario no quiere decir que los militares y los policías pueden ser asesinados, en fin, y que tienen que levantar las manos para actuar de esa manera, ¿no? El violento es el que crea el problema. El militar no sale porque le da la gana de salir. El militar, el policía salen porque hay una violencia que está destruyendo la economía, que está destruyendo la convivencia democrática. Entonces, esos casos aislados no tienen nada que ver, por ejemplo, con una emboscada a balazos a una caravana presidencial. La otra parte es también estos cordones humanitarios que hemos visto, y ahora hace muy pocas horas, el día lunes, inicio de esta semana, iba un nuevo cordón humanitario llevando alimentos, GLP, combustible para abastecer
a la provincia de Imbabura. Igualmente hemos visto que han afrontado enormes dificultades porque no se da el acceso, no se permite estos pasos de estos convoys que van llevando alimentos hacia la provincia de Imbabura en general. ¿Por qué no se abren estos cordones humanitarios? Simplemente porque no es gente que busca soluciones, busca que se agraven los problemas. Lo que es más, y hay que decirlo, buscan con desesperación un muerto para tener una bandera, para tener una causa. Estas acciones no son democráticas, no son humanas. Mire cuántas personas no pueden ir al hospital, cuántas personas están sufriendo porque no tienen alimentos. ¿Cómo puede la gente llegar a estos extremos? Ni siquiera en la guerra entre países. Es admisible torturar a civiles, porque también es tortura que una persona que requiere atención médica no pueda recibirla, que una persona que no tiene alimentos esté sufriendo con sus hijos por esta trágica actitud que no es de una organización democrática. La CONAIE que conocimos, con la que trabajamos, no es esa CONAIE que hoy estamos observando. Porque vuelvo a decirle, no es solo la CONAIE, hay una conjunción de intereses que van más allá inclusive del reclamo. Porque mire, la política se fundamenta en el diálogo, pero ¿ha observado usted o no al señor Vargas decir: acuérdate, Noboa, de lo que le pasó a Bucarán, acuérdate de lo que le pasó a Maguad, acuérdate lo que le pasó a Lucio, ya vamos a Quito? ¿Qué está diciendo en este discurso? Noboa, te vamos a votar, ya vamos a Quito a votarte. Entonces, ¿qué tiene que hacer el presidente? Que él está allí de presidente. Yo no soy novoísta, yo soy un socialdemócrata, me conoce el país entero. ¿Qué hace un presidente? Yo no estoy hablando por Novoa, estoy hablando por la institucionalidad democrática de este país. Estoy hablando porque estamos destruyendo este país. No podemos seguir por este camino. Este país está en riesgo de pasar a ser un estado fallido. A un ecuatoriano que no le duela verle a su país así, convertido en el país más peligroso y violento de América Latina, que no les duele verle al país destruirse. Tenemos que hacer una gran minga de voluntades para salir adelante. Es un país con un potencial enorme y vivimos en el recoveco de la historia. Mire, ¿quién quiere venir a invertir al Ecuador? En Perú hay violencia, cambian de presidente, pero vea la cantidad de inversión extranjera que tienen. Vean Colombia, un país que está 50 años en guerra, porque son países viables. Nosotros, como estamos con estas actitudes, nos estamos convirtiendo en un estado inviable. No les duele, pues, ecuatorianos. Pueden aplaudir ustedes estas conductas. Vuelvo a decirle, yo no soy novoísta, no tengo ninguna razón de serlo. Sin embargo, yo pienso en mi país, pienso en el Ecuador, me duele el Ecuador y me parece que si establecemos objetivamente las culpas, solo hay que abrir los ojos, ver el 19 a la Quito sitiada, la Contraloría incendiada, es pues eso patriotismo. Ver el 22, del mismo modo, ciudades capturadas. Así vamos a alguna parte como país. Un país así tiene futuro. Eso debemos pensar los ecuatorianos. Puede ser que nos simpatice, pobrecitos, indiecitos. No es cierto. Yo le conozco al pueblo indígena. Además, en el ejército están todos, porque existen escuelas en la selva. Vivimos, convivimos, porque además en el 95 peleamos indios, mestizos, con afroecuatorianos con una sola bandera, la bandera ecuatoriana, el tricolor sagrado de nuestra patria. Esos somos los ecuatorianos, no esos violentos con ideas marxistas, mariateguistas, que quieren destruir la democracia, que nos tienen sitiados al país. Duélanse, por favor, del Ecuador. ¿Usted considera, general, que
la incidencia del tema de la política, el manejo de la política y de ciertos sectores políticos ha incidido terriblemente para este cambio de actitud que ha existido de volverlo a un país violento, inseguro, porque no podemos vendarnos los ojos. Es un país por donde pasa mucha droga. Después de Colombia está Ecuador. Los análisis están muy claros. Ya no es el país de antes, los grupos de delincuencia organizada, la cantidad de crímenes que se han dado en el país, muertes violentas que se matan entre grupos de delincuencia organizada en el país. Esto es fácil de combatir porque si usted ve y conversa con el común de los ciudadanos, cree que esto simple y llanamente se puede combatir con mayor presencia policial en el Ecuador. Mire, el tema del Ecuador es que somos una víctima de afuera y de nosotros mismos. Hemos hablado de nosotros mismos, de esa incapacidad de tener un proyecto nacional, de entendernos, de buscar soluciones, de ese prurito de acudir como primera instancia a la violencia, de la presencia de estos pequeñitos Hitlers que dan discursos incendiarios. Pero también el problema viene de afuera. Primer productor de droga, Colombia. Segundo productor de la cocaína, Perú. Primer consumidor de la droga, Estados Unidos. Segundo consumidor de la droga, Europa. Nos está costando a los ecuatorianos del 10% del Producto Interno Bruto. Más de 1.190 millones pelear la guerra contra el crimen organizado. Y en estas circunstancias, ¿pero no le parece que es impensable que en estas circunstancias les hagamos el juego voluntariamente o no? A la narcopolítica que quiere volver a apoderarse del país porque no quieren estar presos, porque quieren suprimir los juicios, en fin. Al crimen organizado que hoy está feliz, pues porque, como usted ha dicho, al Ecuador se le considera la autopista por donde sale la droga colombiana y peruana. Felices de que todos los militares, todos los policías estén defendiendo al pueblo ecuatoriano de los violentos, porque eso es lo que hacen los militares, defender al pueblo ecuatoriano de los violentos, de los no democráticos, de los que buscan las soluciones de confrontación. Claro, felices los narcotraficantes, pues porque todo el aparato del Estado está tratando de defender a la población ecuatoriana. Esa es la trágica realidad. No veo yo, y veo con indignación, sí, porque toda mi vida le he servido a este país, pues, y cómo ha de ser que llego a esta edad y no veo que este país tenga una luz de esperanza para salir adelante. Vamos como el cangrejo, que es todavía peor. Y nuestros hijos y nuestros nietos, por Dios, ¿quién piensa pues en ellos? Desde su experiencia militar y política, general, finalmente, ¿cómo evalúa el manejo que ha tenido el Estado ecuatoriano, particularmente el gobierno y las fuerzas del orden, frente a estas protestas del 2025? Mire, me parece a mí que el gobierno tiene que reflexionar claramente también sobre cómo es el arte de gobernar. Yo he criticado y he criticado acremente, por ejemplo, que el presidente organice marchas en contra de la Corte Constitucional, porque está dando hasta mal ejemplo, pues no es cierto. Un presidente no puede estar haciendo marchas en contra de un organismo tan importante del Estado. Un equipo de gobierno que muchas veces escriben proyectos tan mal concebidos, tan mal redactados, y se ponen bravos porque les devuelven porque están mal, no porque les estén boicoteando. Entonces, igual, marcha en Guayaquil porque el gobierno tiene que madurar, tiene que serenarse, y está 2 años en ejercicio. El gobierno debería de todo lo que está viviendo ahora sacar conclusiones. Tienen que sentarse el presidente, sus equipos, a reflexionar sobre la gobernanza democrática del Ecuador. La violencia genera violencia y el autoritarismo genera autoritarismo. Entonces, hay que compartir culpas y hay que también rectificar. Los líderes inteligentes rectifican, no dan gusto a los violentos, rectifican, hacen mea culpa.
la autocrítica, sin la cual es muy difícil tener éxito en la gobernanza. Le habla a alguien que ha gobernado. Yo he sido 2 periodos alcalde de Quito, fui director del CREA, 3 provincias, la Suárez, Cañar, Morón, Santiago. Y usted ha visto que en los periodos de mi gobernanza no ha habido jamás hechos de esta naturaleza. ¿Por qué? Porque también hay que hacerme a culpa. Hay que gobernar bien para que las cosas salgan bien.